Houston, tenemos un problema. Armentia, aquí estás para solucionarlo. ¿Qué tal estás? O para asustaros, ya sabéis que a veces queda... No. Preocupados debemos estar. Y sobre todo porque ahora empezamos, lo habéis dicho muy bien, ahora empezamos a darnos cuenta que hemos estado creando plásticos más allá de nuestras posibilidades, posiblemente. Hay un mapa de plástico, un mapa mundial, ¿no? Un mapa mundi de plástico. Sí, porque tú lo has dicho, el mar es la gran cloaca, es donde acaban yendo de una forma u otra todas las cosas. Y las corrientes marinas van llevando los restos, muchos se disuelven, otros se quedan, y los plásticos se quedan. Fíjate, hay unas 5 zonas, casi 5 continentes marinos, los 5 remolinos les llaman. Las corrientes mantienen ahí, en el Pacífico Norte, en el sur, en el Atlántico Norte y en el sur, y en el Índico, donde se queda mucho de esos plásticos. En una cantidad tal, fíjate, la del Pacífico, por ejemplo, se piensa que hay unos 270.000 toneladas. Las diferentes misiones oceanográficas están descubriendo cada vez más que está en todos los sitios, en la superficie y también en las zonas más profundas del mar. Vamos a hablar de las islas, ¿no? Porque cuando se acumula plástico parece que hay como una isla, pero estamos como equivocados respecto al concepto. Bueno, hace unos años empezaron a hablar de esa isla de plástico que había en el Pacífico. Ahora se sabe, pues eso, que hay otras más. Pero normalmente nos lo ilustran con imágenes como estas, pero esto no es cierto. Esto es una contaminación, creo que era en Filipinas, cerca del puerto. Es decir, no es esa contaminación que vemos. Es una imagen un poco diferente y más sorprendente. Yo creo Vamos a verla. La tenemos por aquí. ¿O no? ¿La tenemos? Sí. Sí. Esta es la isla de plástico del Pacífico. Que no es perceptible casi, ¿no? A simple vista. Este es el gran problema. Durante muchísimo tiempo se pensaba que no existía esta isla de plástico, que los oceanógrafos se habían hecho medidas que no eran las correctas. No se ve, no se detecta por satélite. Gran parte de ese plástico está roto, se ha fotodegradado por el propio sol y se va rompiendo en partículas muy pequeñas, milimétricas, algunas de ellas invisibles. Se va deshaciendo el plástico. Se va deshaciendo y sin embargo está ahí. La densidad no es muy grande, pero es sensiblemente detectable y cualquier animal que está ahí comiendo agua, tragando agua para poder respirar, se va ingiriendo esos plásticos que son inertes, que no le afectan, pero que va almacenando. Normalmente cuando nos comemos un pescado, parte del pescado trae plástico del mar. Oh, qué asco, ¿no? Bueno, sí, pero es parte de la vida. Lo que pasa es que esto, quizás lo más terrible es que hasta hace nada no nos estábamos dando cuenta de que esto pasa. Y al ser ese tamaño tan pequeño y no verlo, pues quizás la gente no lo siente tanto. Oye, háblanos del octavo continente, la sopa de plástico. Es lo que estamos hablando. Realmente hay zonas donde las corrientes marinas llegan a acumular una gran cantidad de plástico. En otras zonas no, en otras zonas el mar está relativamente limpio. Pero en esas zonas marinas hemos visto que se pueden, bueno, estamos hablando de millones de kilómetros cuadrados, es decir, de una superficie que es como un tamaño de un continente, comparable con pues 6 veces Francia, una cosa así, o sea, un tamaño a la escala europea. No es un continente en el que nos podamos subir y andar, no es sólido, pero tiene toda esa parte una mayor densidad de materia plástica. Plástico que viene de muchísimos sitios, plástico que se ha ido acumulando ahí, se va quedando y que es una situación en cualquier caso dinámica porque se va también desplazando, esa sopa se va moviendo. No es estático, no se queda ahí el plástico, sino que va desplazándose. Cambia con las estaciones, cambia con las corrientes, el cambio climático está alterando también los patrones que mueven todo este plástico. Y este plástico al final, el octavo continente, también genera su propia biodiversidad, ¿no? Porque tiene una fauna propia, en efecto se han encontrado algunos insectos que son capaces de aprovechar ese nuevo ecosistema, esa superficie en la que colocarse. Este es, por ejemplo, un animalillo, una especie de araña de mar, que es parecido al zapatero de los ríos, sí, pero que aprovecha que la propia superficie del mar tiene, digamos, capacidad de ir saltando de un sitio a otro. ¿Qué riesgo tiene esto para el mar? Bueno, tiene un riesgo claro, y es que primero es un agente que no existía antes. Es un agente que estamos introduciendo como tantas otras cosas. Hemos introducido un cambio en la naturaleza y la naturaleza no ha tenido tiempo a adaptarse. Por ejemplo, todos los animales marinos, la base de la alimentación es el plancton, el zooplancton o el fitoplancton. Son pequeñas plantas o pequeños animales microscópicos que sirven de alimento y que van alimentando toda la cadena del mar. Ahora esa cadena está introduciéndose un plástico que no se digiere, que se mantiene y que va pasando de los más pequeños, ¿sabes lo del pez grande se come al chico? Pues al final los peces grandes acaban teniendo todo eso, no solamente las aves, por ejemplo, los albatros son de los más afectados y cuando un albatro adulto muere tiene en la zona del estómago lleno
de plásticos, algunos grandes porque se ven muy llamados y dicen, mira, aquí hay un pez, me lo como. Y no, era plástico. Javier, hasta ahora hemos hablado del hecho en sí, el plástico que existe en el mar. Pero ¿de dónde viene este plástico? Porque siempre se dice que es de los barcos. Bueno, el plástico no es natural. El plástico lo hemos hecho los humanos, con lo cual el 100% del plástico es de factura humana. Lo que pasa es que pensamos siempre que es el propio mar, los barcos. Se sabe, una quinta parte, es decir, un 20% de esa basura que hay en el mar viene de los barcos y de las zonas portuarias, pero el 80% ha sido generado y liberado en el interior. Es decir, cuando estamos hablando, hablabas antes de del reciclaje, ¿no? de evitar que la basura que contiene plástico vaya o pueda acabar en la naturaleza de nuevo, es muy importante porque podríamos reducir el 80% del plástico, del que estamos aportando ahora. El que está aportado ya, ese no lo vamos a poder quitar posiblemente a lo largo del siglo. Habrá que hacer, y esta es un poco la idea, campañas específicas para poder ir limpiando los mares, filtrando. Se están diseñando nuevos tipos de redes muy finas que sean capaces de filtrar al menos las partículas más grandes del plástico que abundan en los mares. ¿Hay alguna alternativa al plástico? Bueno, por supuesto, no consumir. Lo más importante en todas estas cuestiones es cuanto menos plástico consumamos. Hay muchos de los objetos que compramos que vienen envueltos en plástico y que no tendrían por qué hacerlo. Segundo, reciclar, que ese plástico no vaya solo, sino que se pueda reutilizar para otras cosas. En tercer lugar, hay plásticos biodegradables y plásticos... por ejemplo, se está desarrollando un tipo de plástico que el agua de mar lo degrada, lo disuelve. Pero ojo, porque estos plásticos a veces no se degradan del todo y se quedan en esas pequeñas partículas que se siguen comiendo los peces. Tiene que ser uno que degrade el plástico a nivel molecular y que se convierta al final en alimento para los peces. Bueno, Javier, ha sido un placer tenerte, como siempre. Fuerte aplauso para ti. Gracias por ilustrarnos. Hasta luego.